algo que no hemos conversado muy directamente a lo largo de este año, pero como ya son las últimas clases que vamos a estar teniendo, nos vamos a orientar en lo que es la literatura. Y vamos a comenzar hablando de la literatura latinoamericana, por algo muy específico de la literatura latinoamericana, que se llama el boom latinoamericano. ¿Qué es el boom? Ya se los explicaré en un ratito. Hablando de eso, chicos, hablando de este mes que nos queda de clases, tengan ojo, queda bastante poquito, Los que no se hayan estado eximiendo, los que no hayan estado mandando preguntas esenciales, junten ánimo, traten de mandarlas todas para que les suba el promedio si es que no tienen un buen promedio. Y aquellos que ya se han estado eximiendo siempre, bueno, continúen así, terminen este semestre lo más alto que puedan, porque eso les va a servir si es que quieren optar a educación superior. Dime, Milka. Profe, en una tarea me saqué un 6, pero me acuerdo que usted me había dado un punto adicional por una participación en clases. Por favor, ¿podría revisar eso? Sería de mucha ayuda, muchas gracias. Ya, Milka, lo reviso al tiro y tengo anotado aquí las fechas. Déjame, lo voy a anotar y terminando la clase te reviso, ¿ya? Si corresponde, te subo el punto por el Classroom. Tú ya sabes que si es que se sube te va a llegar la notificación, ¿ya? Voy a anotar aquí, revisar el punto también. Muchas gracias, profesor. Ya. Milka. Ya. Ya, chicos, continúo. Si es que se han estado eximiendo, continúen eximiéndose para que terminen con un buen promedio este semestre. Si es que optan por educación superior, les va a servir mucho eso con el NEM. El NEM es bastante presente, ¿ya? No necesariamente si ustedes estudian en universidades, sino que también en institutos privados, institutos técnicos. El NEM, si bien no les afecta para entrar, afecta mucho en las listas de espera en esos institutos. Hacen listas de espera dependiendo de los NEM de las personas que postulan. Si usted tiene un NEM más alto, va a quedar más alto en esa lista de espera. Así que tengan ojo que el NEM sí sirve bastante, independiente de donde usted decida estudiar en la educación superior, si es que quiere ir a la educación superior. ¿Ya? Ahora, el boom latinoamericano, chicos, que es nuestro tema de esta semana, de la que viene y tal vez de una semanita más, es algo que sucedió aquí en Latinoamérica que es súper importante para nosotros como latinoamericanos, como lectores, y fue muy importante para todos los artistas y escritores en esos tiempos. Ahora aquí yo les tengo una pregunta bien personal. ¿Eh? Esto puede ser que usted lo encuentre importante o puede ser que no. ¿Qué tan importante usted cree que es la literatura? ¿Consideran que es algo importante? Dime, Milka. Desde mi punto de vista, yo creo que es importante porque nos desarrollamos de forma artística y literaria, además que nos impulsa a tener una cultura más amplia y un conocimiento mayor y nos demuestra que tanto como otros países, nosotros en Latinoamérica podemos ser igual de capaces que de crear literatura. Muy bien, excelente. ¿Y el resto, chicos, tienen alguna opinión? ¿Les parece importante? ¿No les parece importante? ¿Qué me dicen sobre la literatura? Aquí yo tengo una frase de Sir Francis Bacon, que dijo, la literatura hace al hombre completo. Muy parecido a lo que dijo la compañera Milka aquí. La conversación la hace más ágil y el escribir más preciso. Esto se refiere a que si usted es una persona que lee constantemente o que está inmerso en el mundo de la literatura, es mucho más probable que tenga una mejor forma de escribir, una mejor forma de conversar, de expresarse frente a otros. ¿Ya? El estar leyendo, el estar escribiendo nos ayuda a conocer nuevas palabras, nos ayuda a mejorar la forma en la que podemos conversar. ¿Por qué? Porque agiliza nuestra mente. Nuestra mente constantemente y a medida que nosotros vamos formulando pensamientos, a medida que estamos tratando de conversar con otro o expresar lo que queremos, nuestra mente está buscando aquí entre medio palabras, sinónimos, significados, formas de expresar algo.
Si usted tiene un corto dominio del lenguaje de la palabra o de la expresión, se habrán dado cuenta, tal vez se dieron cuenta durante el ejercicio de la semana antepasada, que a veces es difícil expresarse de corrido, porque nuestra mente como que va así, ¡shum!, va volando mucho más adelante de lo que podemos procesar nuestra idea. Nos damos cuenta que queremos decir algo, pero no encontramos las palabras para decirlo. Dime, Milka. Igual es fundamental para desarrollarse en la sociedad porque la mayoría de trabajos ven la competencia que tú tengas. Puedes ser un buen trabajador, pero si no te sabes expresar bien o el simple hecho de una entrevista, mostrar lo que tú aprendiste y cómo eres, muchas veces no te pueden dar el trabajo. Correcto. Ahí lo que dice Milka se relaciona un poco con nuestra materia anterior, ¿cierto? La forma de expresarnos, de hablar con alguien, si no tenemos la correcta forma de hilar nuestras palabras, nos podemos quedar mudos y podemos perder una entrevista de trabajo, podemos perder un ascenso en el trabajo. De hecho, puede que nos digan, oye, tú eres un excelente trabajador, yo sé que tú manejas todo en cuanto a la maquinaria o en cuanto a la forma en la que el negocio se está moviendo, pero como no te expresas bien, no te puedo mover a un puesto donde atiendas público o donde debas manejar a otras personas, por tener una corta expresión oral, por tener una corta forma de expresarnos. A alguno de acá le pasó que sintió que durante el video su mente iba a 200 por hora, o lo que usted quería decir iba a 200 por hora, y usted iba como corriendo atrás tratando de agarrar las palabras, se le enredaba la lengua, se quedaba en blanco, no sabía más o menos qué decir. Dime, Mirka. A mí me pasaba mucho que me ponía muy nerviosa. Sabía lo que tenía que decir, pero al momento de hablar me ponía muy nerviosa y me reía. Ah, ya, ahí va por los nervios personales. ¿A alguien más le pasó una experiencia de este estilo durante el video, durante la grabación? ¿No? Bueno, ya sabemos que A hay una mí, compañera. a mí Dime. me pasó, por el tema de que estaba yo hablando, bueno, de hecho grabé como 10 veces porque estaba hablando y mi hija me interrumpía, entonces como que me quedaba ahí pensando y ya, tenía yo que volver, o sea, quería continuar, pero prefería volver a empezar y era así como que al final el último ya fue así como súper tedioso porque era como repetir todo y mi hija otra vez seguía así como que me interrumpía y corta las ideas. Sí, ahí ya es otro problema donde se nos corta el hilo del pensamiento, ¿cierto? Vamos como súper bien, en bajadita, y de repente como que topamos una piedra, paramos un segundo y ¿de qué estaba hablando? Aquí pasa a veces cuando entra la tía María Fernanda a la sala así a mirar, y nosotros dos quedamos así. Y yo quedo mirando, ¿de qué estaba hablando? Y hay que tratar de retomar, ¿ya? Entonces entiendo lo que le pasó a Janet, cuesta, y es algo que ya con la experiencia uno aprende a esa pausa, pero puede retomar más fácil. Es algo que nos sucede constantemente, puede que suceda en un trabajo futuro, puede que nos suceda en la vida diaria. Hay que aprender que es un obstáculo que vamos a tener siempre ahí, pero hay que tratar de sortearlo, hay que tratar de seguir adelante. La literatura, chicos, respondiendo a esta pregunta que estábamos haciendo, tal como dijo Milka, es algo importante. ¿Por qué? Porque no solo nosotros vemos la literatura en libros. Uno cuando dice literatura, sobre todo aquí en el ambiente escolar, uno se imagina un libro, una novela, pero literatura es todo, ¿ya? Tenemos la literatura presente en todo. Incluso los textos que nosotros estudiamos anteriormente, que dijimos que eran no literarios, la forma que tiene de escribir un periodista, la forma que tiene de escribir una persona que está escribiendo una carta o lo que sea, siempre tiene la literatura presente, ya sea por la cantidad de palabras que está usando, la forma que aprendió para expresarse en el texto, incluso las películas que ustedes ven, chicos, las películas que vamos al cine y nos sentamos, que vemos una serie, eso fue en algún momento literatura. No hay ninguna película, no hay ninguna serie que alguien haya dicho, ya, vamos mañana y nos ponemos a grabar y lo que salga. No, no, no.
Eso primero fue un guión, y ese guión fue literatura, fue revisado, fue escrito, fue armado, y luego pasó a ser una serie, luego pasó a ser una película. Todo lo que nosotros vemos está muy relacionado con la literatura. Y nosotros en Latinoamérica tenemos una historia de literatura súper rica y súper importante. Dime, Milka. Aunque sí hay historias muy originales, la mayoría de historias están inspiradas en clichés o tópicos de la antigüedad, como por ejemplo existen como la damisela en peligro o el sabio. Son tópicos que a pesar de que hoy día existen historias que parecen novedosas, muchas veces están inspiradas en lo que existía la literatura de antes. Correcto. A ver, ¿alguien vio de acá el juego del calamar? ¿O conoce la serie esa que está como muy de moda últimamente? ¿O no tiene idea de la serie? Está llena de memes ya. Martina sí la vio. ¿Y el resto? No cambié Netflix por Disney. Ah, quedó de lado. ¿Es difícil inventar algo nuevo? Correcto, Juan. El viejito, sí, Cristóbal. Ya, Cristóbal también vio el juego del calamar. Esa serie, tal como dijo Milka, viene de un género que se llama los Battle Royale. Ustedes conocerán el Battle Royale por el Fortnite, el Free Fire, todos estos juegos que son del estilo, oye, queda uno vivo al final. Pero hay muchas series que son de este estilo. Hay muchas películas que también siguen el mismo estilo. Y si nos empezamos a comparar, es como, oye, se parecen. No porque sean una copia, sino porque tienen el mismo motivo o la misma idea detrás de lograr algo de esa misma forma, ¿ya? Juan dice, es difícil inventar algo nuevo. Correcto, Juan, pero con el boom latinoamericano se logró inventar algo único en el mundo y lo inventaron los escritores latinoamericanos. De eso vamos a hablar más adelante. Hablando de eso, ¿alguien conoce algún escritor latinoamericano, algún escritor que sea de aquí de Latinoamérica? Aunque sea solo de nombre, ¿conocen alguno? ¿Les suena alguno por ahí? Es Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez, sí. Octavio Paz, Miguel de Cervantes. Cervantes era... O sea, el del Quijote, ¿quién fue el que escribió el Quijote? Sí, Miguel de Cervantes era de España. Ah, ya, bueno, Octavio Paz. Ya, Octavio Paz. De ahí me suena Pablo también... Neruda, Violeta Parra, no, Gabriela Mistral. Y me acuerdo de un autor que escribía cuentos de terror, pero no me acuerdo el nombre. Saúl Skolnick, ¿no? No, era otro nombre. Creo que tengo un libro en la casa, tendría que buscarlo. No, habría que buscarlo, ¿eh? También Miguel Ruiz. Miguel Ruiz, muy bien. ¿Y han leído algún libro de ellos o solo los conocen de nombre? Yo sí, bueno, de los que yo digo porque en la escuela nos hacía, siempre en los libros venían escritos de Octavio Paz, más poemas y poesía que teníamos que disertar. Y de Miguel Ruiz, Los Cuatro Acuerdos es como el más icónico que he leído. Ya. Sí, ellos son mexicanos, ¿cierto? No, no los ubico mucho porque son como ya... Sí, sí, Están... son mexicanos. Ya. Dime, Milka, ¿habías levantado la mano? Isabel Allende de la Casa de los Espíritus y he leído varios poemas de Gabriela Mistral. Uno de ellos es Amor y además algunos de Pablo Neruda. Ya. Muy bien. Neruda, a pesar de que fue muy importante, a mí personalmente no me gusta mucho. A mí tampoco vi una película biográfica de él y no me cayó tan bien que se diga. No, era medio funado el viejito. Ahora, en Latinoamérica, Hispanoamérica también, si subimos un poquito a México, los autores siempre estuvieron muy de la mano, ¿ya? Y hubo una época
donde se dio como una expresión de la literatura aquí súper fuerte. Ahora último, también ha empezado a surgir harto la literatura aquí en Chile y en Latinoamérica, literatura un poquito más light, literatura más suave, pero literatura de todas formas, ¿ya? Literatura chilena y latinoamericana ha empezado nuevamente a surgir. La gente está volviendo a leer libros, cosa que por mucho tiempo no se dio. La época donde se dio aquí como la máxima expresión fue en los años 60 y los años 70. Y ahí es donde sucedió esto del boom latinoamericano. Ya se llama boom porque viene de la onomatopeya de una explosión, ¿cierto? Ustedes saben que un boom significa una explosión. Este fue un fenómeno editorial entre los años 1960 y 1970, cuando un montón de cuentistas, de novelistas latinoamericanos empezó a ser distribuido por todo el mundo. Antes de esto, los latinoamericanos estaban como vendiéndose por acá nomás, ya no se conocían mucho, y se veía con otros ojos la literatura que venía de Latinoamérica. Era como literatura de segunda, ya no la pescaban mucho. Sin embargo, 1960, 1970, empezaron a suceder ciertas cosas en Latinoamérica y esas ciertas cosas hicieron que el resto del mundo se fijara más en nosotros. ¿A qué me refiero yo? Aquí hubo un contexto histórico bastante complejo. En un continente donde los gobiernos habían mucho gobierno dictatorial, ya estaban dominando toda la región. Ustedes saben lo que pasó en el 73 aquí en Chile, ¿o no? La dictadura militar. Ya, sí, golpe de Estado, dictadura militar, que empezó a quedar la embarradita. Pero eso no fue solo en Chile, ya, no fue solo acá que fue lo de la En dictadura. Argentina igual creo. Sí, pues estuve en Argentina, en Venezuela también tuvieron hartos problemas, hasta el día de hoy tienen problemas. Estuvo todo el problema de la revolución cubana, yo también hablo en español, también estuvieron metidos acá. Cuando echaron el imperialismo estadounidense, y ahí es donde los escritores dijeron, oye, está quedando pero embarrada y media en Latinoamérica, en todos lados, o sea, en todos lados estaba pero pum, 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 explotando. Entonces estas personas empezaron a escribir sobre eso y escribir sobre otras cosas que se amarraban a Latinoamérica también. De ese modo empieza a surgir todo lo que nosotros conocemos como el boom, y surge esto que yo les dije que es algo inventado por escritores latinoamericanos que se llama el realismo mágico, ¿ya? La próxima semana vamos a tener como una clase dedicada al realismo mágico, pero ahora de todas formas vamos a tocar este tema. Es un tema que hay que hablar. El realismo mágico, vamos a definirlo un poquito más adelante, pero es algo que mezcla la realidad con la ficción y lo mezcla de una forma que es bastante especial, una forma que se inventó aquí en Latinoamérica, que no había en el resto del mundo textos que estuvieran escritos de esta forma. Los escritores tuvieron un montón de desafíos que superar, ¿ya? Tenían muchos problemas para escribir, muchos problemas para expresarse, tuvieron un montón de problemas también para poder avanzar con su literatura, ¿ya? Había muchos convencionalismos que estaban establecidos ya aquí en Latinoamérica. Y estos convencionalismos empezaron a derrumbarlos, poco a poco con obras experimentales. Habían obras de carácter político, habían obras de carácter social, y estas obras eran por todo lo que estaba sucediendo en Latinoamérica por el 1960, ¿ya? Todo esto que estaba pasando aquí en Chile y en nuestros países vecinos se convirtió en tema de escritura para estas personas, se convirtió en un tema muy especial que ellos decían, oye, tenemos que hablar de esto porque es algo importante que nos está sucediendo. Dime, Milka. Igual en la música y como protesta social. Correcto. La música también es literatura, así que están siempre muy amarrados. Nosotros ahora estamos enfocando a autores de libros y de novelas y de cuentos, pero
la música siempre va de la mano con esto. Eh, lo que sucedió con Víctor Jara, Violeta Parra en sus tiempos, los prisioneros que también estuvieron muy presentes con todo lo que fue denuncia social, denuncia política. Siempre que sucede algo importante en la historia, los escritores y los músicos se unen, es como que ellos van a denunciar todo lo que está pasando. Ahora, hace poco, tuvimos algo parecido aquí en Chile, algo parecido a lo que sucedió con el boom en esos tiempos, ¿ya? Cuando empezó todo el estallido. Ustedes sabrán que no fue solo en Chile donde estuvieron las protestas. De repente empezaron protestas en Venezuela, empezaron protestas en Bolivia, habían protestas en Perú. ¿Dónde más hubieron? En Colombia también, protestas bastante fuertes. Y de la mano de todas estas protestas que empezaron, parece, juntos, es como que un país explotó y los otros tomaron también vuelo, empezó a surgir nuevamente libros, nuevamente canciones, películas, cuentos, todo inspirado en esto, todos amarrados juntos para volver a surgir con la política transformada en la literatura. Ahora, se formó una nueva etapa para nuestros amigos los escritores. Y esta etapa dejó de lado tradiciones técnicas. Dijeron, oye, yo no quiero seguir escribiendo como escribían todos de aquí hacia atrás. No quiero seguir haciendo lo mismo, ¿cierto? Como dijo Milka, no quiero estar imitando, no quiero estar usando los mismos temas, yo quiero cambiar. Quiero que nosotros como escritores podamos hacer algo nuevo. Empezaron a escribir de una forma más libre, más singular, cambiaron los temas, cambiaron el tratamiento del lenguaje y se liberaron de las ataduras que tenían todos los textos de ahí hacia atrás, que todos eran bastante parecidos, pero empezaron a cambiar. Defendieron la libertad, defendieron la individualidad, la autenticidad de sus autores y la autenticidad de sus obras. Esto, para estas personas, era bastante peligroso, ¿ya? En los tiempos antiguos, no es como ahora, donde se protege bastante los derechos humanos, donde podemos denunciar muchas cosas a través de redes sociales, con video, todos tenemos una cámara en la mano, todos los hechos se denuncian más rápidos. Antes era, oye, tú estás escribiendo algo que no me gusta, o paras, o paras. Y esto fue una amenaza que vivieron muchos autores de esta época y sin embargo decidieron seguir adelante a pesar de todo lo que estaban sufriendo. El boom latinoamericano, chicos, tiene algunos hitos importantes, algunas cosas que poco a poco empiezan a empujarnos o empiezan a empujar a estos escritores a seguir avanzando, que les dan más y más ánimo. En el 67, ¿ya?, el guatemalteco Miguel Ángel Asturias se convierte en el primer latinoamericano en ganar un premio Nobel de literatura, ¿ya? O sea, este tipo fue el primero de toda Latinoamérica que se ganó un Nobel de literatura. Piensen que antes del 67 era impensable que alguien del tercer mundo, que un latinoamericano, que nos veían así como casi la basura del mundo, se ganara un premio por literatura. Este tipo se lo gana y empieza, ¡pum!, con fuerza todo. Luego, en junio, se estrena la novela 100 años de soledad, ya de Gabriel García Márquez. Y esta novela se convierte en un bestseller mundial, cosa que no había pasado antes. Era como, había muy buenos escritores aquí en Latinoamérica, pero vendían solo en Latinoamérica. Este tipo logra vender en todo el mundo. La novela se hace conocida en todos lados, a muchas personas les gusta la forma de escritura que tiene García Márquez y explota, ¡pah!, para todos lados. ¿Han escuchado esta obra? ¿La han escuchado nombrar, 100 años de soledad? Sí, la escuchaba, pero no sé bien de qué trata. ¿Ya? ¿Y Janet? Sí. Ya. ¿La han escuchado? A lo mejor no saben de qué trata. Milka, yo tal vez no pueda explicarte bien de qué trata porque es una obra bastante compleja. Hay gente que empieza a leerla y la deja de lado porque es complicada. De hecho, hay como guías para leer 100 años de soledad porque tiene una cantidad de nombres increíble. Ya es como Juego de Tronos en cuanto a familiares, nombres,
que viaja en el tiempo hacia adelante, hacia atrás, para allá, para acá. Es una historia bastante común, gente que vive en un pueblo, pero en ese pueblo suceden cosas extrañas, cosas que no son del todo normal, pero tampoco son del todo anormal. ¿Ya? Es como que hay una cierta magia en el aire de ese pueblo. La historia es bastante interesante, pero, como te digo, es bastante compleja de leer. Cuando pasan estas dos cosas, que un latinoamericano gane un premio tan importante y que otro se haga bestseller mundial, o sea, uno de los libros más vendidos en todo el mundo, empieza o se consolida ya el boom, algo que venía de a poquito ya ¡pah!, explota. Esto empieza 4 años antes, ya empieza con Rayuela, de un argentino que se llama Julio Cortázar. ¿Ustedes conocen Rayuela? ¿Han escuchado hablar de ese libro? ¿Han escuchado hablar de este argentino, Julio Cortázar? También alguien súper importante de México, Carlos Fuentes, no sé si lo conoces, también es alguien muy importante en el boom, un escritor mexicano que hizo hartas cosas importantes. Rayuela, chicos, es un libro rarísimo, rarísimo. ¿Por qué? Porque tú lo conoces, Francisco. Ya. El libro tiene hartos capítulos. Pero ¿cuál es la magia de ese libro? El libro se puede leer del capítulo 1 al capítulo final y tiene un sentido. Usted lo puede leer desde el capítulo final hacia el primero y el libro se lee distinto. Usted lo puede leer capítulo por medio y también es diferente. Usted lo puede leer solo los capítulos pares y es como si fuera otro libro. El libro cambia dependiendo de la forma en la que usted lo lea. Por eso es que se llama rayuela, es como ir saltando estos cuadritos de la rayuela, la forma en la que usted puede irlo leyendo y el libro va cambiando. Hay distintas formas de leerlo, hay guías en internet que te dicen, oye, lee rayuela de esta forma, léelo así, léelo así. Y el libro siempre va a ir cambiando su significado, su final. Es un libro que se puede leer muchas veces, de muchas formas distintas, y va a ir cambiando a medida que nosotros lo estamos leyendo. Eso tiene una particularidad bastante original, podríamos decir. O sea, quería hacer algo original y algo complicado, bueno, escribe un libro que se pueda leer diferente. Ahora, nuestro querido boom no era un movimiento, no era una escuela, no era como que un tipo decía, ¿sabes qué? Yo voy a escribir del boom. No, no, no. ¿Ya? Era algo editorial, era algo que dijeron, oye, tenemos que hacer que nuestros libros de escritores latinoamericanos lleguen al resto del mundo. Por eso se llama boom. Y nuestros amigos los escritores del boom se ponen de acuerdo y empiezan a escribir algo que se llama realismo mágico, que es un género inventado en Latinoamérica, inventado por ellos, desarrollado y regalado al resto del mundo. Más adelante, cuando les explique bien el realismo mágico, se van a dar cuenta que en el día de hoy lo vemos en muchas obras, ya sea en el cine o en otros libros que no tienen nada que ver con gente de Latinoamérica, pero gracias a ellos llegó al resto del mundo. Estos son escritos que representan realidades de los países que las combinan con toques de fantasía. Es algo que mezcla la fantasía con la realidad. Y ahí los escritores generalmente eran escritores muy comprometidos con el ámbito político, porque querían hacer llegar lo que estaba sucediendo en Latinoamérica al resto del mundo. Dime, Milka. La verdad no sé si sea realismo mágico, pero hay una película llamada Ojos Rabbit, algo así, que trataba de un niño que desde su experiencia, es lo que él se imaginaba, narraba la Segunda Guerra Mundial y todo el tema de los nazis y Hitler. Ah, ya. Sí, sí, sí. A ver, lo que pasa en Jojo Rabbit es que lo que tú ves es la imaginación de nuestro personaje. ¿Ya? Lo que le sucede a él no lo están viendo el resto de las personas. Entonces no entra en el realismo mágico porque está todo dentro de su mente. Ya suceden cosas fantásticas, que él se imagina ciertas realidades, eh, sobre todo cuando ve a este que lo salva con la capa y salir así como tan
disfrazado. Esto no lo está viendo otras personas, solo lo ve nuestro personaje, porque es lo que está en su mente de niño, que quiere escapar de esta realidad tan difícil que es la guerra, ¿ya? El realismo mágico es algo que lo estarían viendo todos. ¿Dónde lo podríamos ver así como un ejemplo? A ver. ¿Conoces la película Coco? Sí, la de Disney que trata sobre la cultura mexicana el Día de los Muertos. Sí, que habla bastante sobre el Día de los Muertos. Esa película de Disney tiende a unirse a lo que es el realismo mágico. ¿Por qué? Las cosas que le suceden a nuestro personaje, a Miguel, cuando desaparece, cuando se va al mundo de los muertos, él realmente desaparece. ¿Ya? Él se borra del mundo. No es que esté pasando eso en su imaginación, eso está pasando de verdad, ¿ya? El mundo de los muertos se mezcla con el mundo de los vivos y las personas que están vivas lo conocen, saben que está ahí, saben que existe. Eso es el realismo mágico, así como explicado de una forma más simple. Como yo les digo, las clases que vienen lo vamos a explicar con más detalle. Ahora, chicos, vamos a ver un pequeño corto, un corto que dura 10 minutitos sobre un cuento, ¿ya? Un cuento de nuestro amigo Julio Cortázar, un cuento que se llama Casa Tomada. Este cuento es de realismo mágico y está en 360. Yo voy a estar moviendo el mouse para que ustedes vean lo mejor que puedan, pero después si quieren verlo, ustedes pueden verlo con su celular y se pueden ir moviendo de un lado a otro. Dime, Francisco. Ya, como me dijo Francisco, el profesor Francisco, vamos a ver la pregunta esencial, se las voy a leer y luego les voy a mostrar el pequeño corto, ¿ya? ¿Qué dice la pregunta esencial, chicos? Déjenme buscarla por acá. No, se me pasó. La pregunta esencial de esta semana es una pregunta esencial que requiere mucho de su propia opinión, ¿ya? Ustedes van a buscar un cuento, van a buscar un poema o una novela de cualquier escritor que sea del boom latinoamericano. Lo van a leer y me van a dar una opinión sobre el mensaje que está transmitiendo ese poema, ese cuento o esa novela, ¿ya? Deben usar un mínimo de 100 palabras. 100 palabras, chicos, son 4 o 5 líneas en Word, no es tanto, no se asusten. Y a donde dice debes adjuntar el texto, es que me ponen, profe, yo usé este cuento, me ponen el cuento ahí o me ponen la dirección de la página web donde lo sacaron. Ahora, con el profesor Francisco, en el Classroom le vamos a dejar 2 páginas donde hay hartos cuentos del boom. Son como, entre esas 2 páginas deben haber unos 20 cuentos distintos. Hay cuentos cortitos, hay cuentos más largos, hay cuentos súper largos, hay cuentos súper cortos. Eligen uno de esos, uno que les llame la atención, ya sea por el título, ya sea porque leyeron unos 2 o 3, porque son cortitos. Eligen el que más les llama la atención y de ese escriben. Me dicen, profesor, ¿sabe qué? Yo creo que este cuento está transmitiendo un mensaje de pena. Creo que el escritor estaba viviendo un momento difícil en su vida, o hay cuentos que hablan sobre dictaduras, cuentos que hablan sobre detenidos, desaparecidos, cuentos que hablan sobre cosas más bonitas, otros que hablan sobre cosas más tristes, y me van a dar una opinión personal. Me dicen, profe, me gustó mucho el cuento, o no me gustó el cuento porque lo encuentro fome, o puede que usted lo encuentre genial. Es una opinión completamente personal. Hay muchos cuentos en el boom, chicos. Hay cientos, pero cientos, cientos, cientos. Por eso con el profesor Francisco les vamos a dejar unos 20 para que ustedes elijan. Ahora, si usted quiere buscar algún otro, por otro lado, bienvenido sea. Si usted quiere ver uno de estos cortos que yo les voy a dejar acá, o quiere buscar un corto, porque hay un montón de cortos también inspirados en esto, también, bienvenido sea. Esa es su pregunta esencial, ¿ya? Ahora vamos a ver el corto de este cuento que se llama Casa Tomada.